Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Vítor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1111 al 1120 Capítulo 1111 Control y abandono. La punta de la espada estaba contra el pecho del emperador Donghua. Si se movía un centímetro hacia adelante, fácilmente le atravesaría el corazón. El emperador Donghua ya había sido derrotado en esta batalla, pero en este momento, tanto Wookiee como el emperador Donghua parecían muy tranquilos. Wookiee estaba tranquilo porque antes de la pelea, estaba seguro de que ganaría. Cuando estaban fuera del dominio, muchos señores demonios habían muerto a manos de Wookiee, así que, aunque el emperador Donghua ya había alcanzado el reino de maestro de la espada, Wookiee seguía impasible. Aunque estaba reprimido por el poder del cielo, con la existencia de belleza efímera, estaba completamente seguro de su victoria. En cuanto a la calma del emperador Donghua, no era porque todavía tuviera una forma de convertir la derrota en victoria, ni porque no temiera a la muerte, sino porque también sabía que esta batalla no determinaría la vida o la muerte. Un momento de belleza, ¿qué momento de belleza? Habiendo obtenido la herencia del maestro de la espada Cheng'in, sin duda estás calificado para rebelarte contra los cielos, pero, ¿vale la pena? Mirando a Wookiee con una mirada tranquila, el emperador Donghua preguntó nuevamente. ¿Vale la pena? Ciertamente no es una pregunta sin sentido. Wookiee ganó esta batalla, lo que significa que Wookiee está realmente calificado para intervenir y tiene la posibilidad de ganar. Pero quizás sea solo una posibilidad, no una certeza. Wookiee podría derrotarlo, pero tal vez no pueda derrotar a Dao Su. La batalla de hoy puede determinar solo la victoria o la derrota, pero no la vida o la muerte. Pero ¿qué pasará la próxima vez? Cuando Wookiee finalmente necesite enfrentarse a Dao Su, es posible que tenga que arriesgar su vida. Además, incluso si Wookiee es extremadamente fuerte, incluso Dao Su puede no ser capaz de hacerle nada, pero ¿qué pasa con los demás? Después de todo, las personas no existen de forma aislada. Una vez que decidan rebelarse contra el cielo, podría causar mayor malestar. En ese momento, Ye Chengxin, Xi Junin, e incluso Yuan Xi, Suan y otras mujeres de Wookiee también podrían estar en peligro. ¿Realmente vale la pena pagar un precio tan alto para rebelarse contra el cielo? Esto es lo que el emperador Donghua quería preguntar. Por lo mismo, algunos creen que vale la pena, mientras que otros creen que no, así que no existe la diferencia entre valer o no. Mientras yo crea que es correcto, vale la pena. Mirando al emperador Donghua, Wookiee dijo con seriedad.
Siempre he creído que el emperador es un gran hombre de su generación. En el pasado, cuando estaba en el Palacio Inmortal Donghua, en el inframundo, escuché al emperador decir: las puertas laterales y los métodos poco ortodoxos son inútiles, el gran camino solo se puede buscar en uno mismo. Esta frase me impactó profundamente. Hoy, aún recuerdo estas palabras. ¿Será que el emperador las ha olvidado? Negando con la cabeza, Wu Qi continuó: si la raza humana quiere ascender, debemos confiar en nosotros mismos, uno a uno, en lugar de depositar nuestras esperanzas en la piedra del Dao celestial, o quedarnos inmóviles y engañarnos para sobrevivir. Por favor, pregúntate, ¿dónde está el emperador Donghua que miró hacia abajo al mundo cuando llegó por primera vez al mundo inferior? Al escuchar las palabras de Wu Qi, incluso el emperador Donghua no pudo evitar fruncir el ceño. Guardó silencio un buen rato, pero no respondió. Te lo dije, si no compartimos los mismos ideales, no podemos hacer planes juntos. Extendiendo lentamente la mano y apartando la espada que tenía delante, el emperador Donghua dijo lentamente: tú tienes tus razones, y yo, naturalmente, tengo las mías. Hasta el último momento, ¿quién puede decir quién tiene razón? Si rompes el Dao celestial, ¿realmente te atreves a decir que definitivamente ganarás? Esta pregunta también hizo que Wu Qi se quedara en silencio. ¿Ganarán definitivamente? Enfrentándose a un demonio tan poderoso de fuera del dominio, al señor Xuantian y al señor Dragón, ¿quién se atrevería a afirmar que ganarán definitivamente? Sacudiendo la cabeza levemente, el emperador Donghua también ignoró a Wu Qi y dijo con calma: ganaste esta batalla. No importa si la región de la estrella oscura te lo permite, puedes hacer lo que quieras, pero si nos volvemos a encontrar, no habrá afecto entre tú y yo. En el momento en que las palabras cayeron, el emperador Donghua levantó su mano ligeramente y la espada del cielo volvió a cortar, atravesando repentinamente el cielo estrellado y desapareciendo sin dejar rastro. Sumido. Con la partida del emperador Donghua, todos en la estrella Kankion estaban alborotados. No tenían clara la historia interna, pero al menos de la situación, parecía que Wu Qi había regresado como rey y había derrotado al emperador Donghua con una sola espada, ganando la batalla por completo. Aunque Kangon Star se ha desarrollado bien a lo largo de los años, sin Wu Qi, parece haber perdido su columna vertebral, lo que hace que todos se sientan un poco incómodos y no tengan mucha confianza en el futuro. Pero todo esto se rompió por completo con el regreso de Wu Qi. No solo regresó Wu Qi, sino que tan pronto como regresó, derrotó al emperador Donghua con el poder de un rey y ganó el dominio de la estrella oscura. Esto es como una inyección de energía para todos. Por supuesto, en comparación con los vítores y la emoción del lado de Kangon Star, Gao Jinglin y sus guardias estaban de un humor extremadamente pesado. ¿Quién podría haber pensado que incluso aunque el emperador Donghua apareció en persona, aún así perdió la batalla? Sin embargo, la buena noticia es que Wu Qi no tiene intención de matar a todos los guardias. Solo quiere expulsarlos del campo estelar oscuro. Para ellos, este ya es el mejor resultado. Después de lidiar con las cosas aquí, ya había pasado medio día cuando Wu Qi realmente se sentó y habló con Ye Chengxing y los demás. Sé lo que quieres preguntar. No te preocupes. Cálmate y escúchame con atención, este asunto es muy importante y nos concierne a todos, así que no te apresures a sacar conclusiones. Espera a que termine de hablar y piénsalo bien antes de decirme lo que piensas. Agitando su mano, Wu Qi habló sin esperar que nadie más preguntara. Luego, Wu Qi pasó más de una hora explicando todo lo que había sucedido después de dejar el templo Tiandao. Tras escuchar todo esto, todos guardaron silencio. La conmoción que sintieron fue difícil de describir con palabras. Desde el mundo pequeño hasta el mundo superior, todos pensaban que este era el mundo. Pero después de escuchar lo que dijo Wu Qi, finalmente me di cuenta de que el llamado reino superior es solo un rincón del universo. Incluso el todopoderoso Dao Su, si abandonara el reino superior y saliera del dominio, no sería considerado la existencia superior en absoluto. Casi se puede decir que este resultado ha trastocado el conocimiento de todos. También les hizo comprender realmente la gravedad de la situación. Por primera vez, todos se dieron cuenta de que la raza humana todavía era muy débil en el universo.
Wu-Qi había dicho todo lo que necesitaba decir, pero todos volvieron a caer en profundos pensamientos. Justo cuando Wu-Qi y Chengxin estaban explicando todo fuera del dominio, el emperador Donghua también había regresado al templo Tiandao. Acabo de sentarme al lado de la piedra Tiandao. No hubo necesidad de que el emperador Donghua explicara lo que había sucedido antes, ya que Daosu ya lo sabía. Tras un largo silencio, el emperador Donghua habló lentamente. La actitud de Wu-Qi es muy clara. Me temo que no podremos llegar a un acuerdo mediante la negociación, además, el antepasado del camino mágico está aquí. Si de verdad quiere convertirse en nuestro enemigo, esta batalla no será fácil. Alzando la vista, Daosu dijo en voz baja. No tiene nada que ver contigo. Subestimé sus posibilidades. No esperaba que pudiera regresar. Belleza efímera, el maestro de la espada de las sombras, es sin duda la figura más destacada de nuestra raza humana. Incluso después de tanto tiempo, el heredero que dejó sigue siendo asombroso. La razón por la que enviaron a Wu-Qi a la Tierra del Caos fue para permitirle salir al mundo exterior por sí solo y luego quedar atrapado fuera del mundo, para así deshacerse de este flagelo. Pero no esperaba que, aunque el plan era correcto, todavía subestimara la fuerza de Wu-Qi. Sin embargo, en poco más de 100 años, Wu-Qi había mejorado su fuerza a un nivel que debía tomarse en serio. Además, confiando en el poder mágico de la belleza efímera, rompió el sello de nuevo y regresó aquí. Hasta cierto punto, el regreso de Wu-Qi significa que el plan original de Daosu ha fracasado. Por supuesto, no está exento de beneficios. Cuando Wu-Qi fue elegido por el cielo, también causó grietas en la piedra celestial. Si Wu-Qi no se hubiera ido, aún sería favorecido por el cielo, e incluso él no podría matarlo. Pero tras salir del dominio, fue equivalente a cortar la relación de causa y efecto entre Wu-Qi y el Dao celestial. Al regresar, Wu-Qi se sintió naturalmente repelido por el poder del Dao celestial. De esta manera, no importa lo que haga Wu-Qi, o si vive o muere, ya no afectará a la piedra del Dao celestial. Esto le da a Daosu margen de maniobra. Si es necesario, también puede optar por matar a Wu-Qi personalmente. El dominio de la estrella oscura ha caído en manos de la estrella Kankion. Si Wu-Qi vuelve a contactar con el ancestro del camino maligno, la situación no será muy prometedora. Tras reflexionar un momento, el emperador Donghua dijo con cierta preocupación. Sacudiendo levemente la cabeza, Daosu dijo con calma. El fundador del camino demoníaco, ¿crees que no tiene otros pensamientos y realmente tendrá el mismo pensamiento que Wu-Qi? Con una ceja levantada, el emperador Donghua no pudo evitar sentir un ligero movimiento en su corazón. Al menos, Yan Weichen todavía está fuera del dominio ahora. Esto por sí solo explica muchos problemas. Si esto es un juego de ajedrez, entonces también es una situación caótica en la que cada parte tiene sus propios pensamientos. Todavía es difícil decir qué dirección tomará la situación. Alzando la vista, Daosu dijo con calma. El emperador del cielo ha estado recluido demasiado tiempo, ya es hora de que salga y vuelva a tomar el control del cielo. Hay algunas cosas que Xiao Changning quizá no esté dispuesto a hacer. Daosu vio claramente desde el principio la relación entre la princesa Changning y Wu-Qi. Una vez que Wu-Qi regrese, la princesa Changning se verá afectada involuntariamente. Esto es algo que Daosu nunca querría ver. Al principio, había querido tomar a la princesa Changning como su discípula, pero al final, eligió al emperador Donghua, y la princesa Changning finalmente se embarcó en otro camino debido a Wu-Qi. Como no lo podemos controlar, naturalmente solo podemos abandonarlo. Si Wu-Qi no regresa, no le importa quién controle la corte celestial, pero una vez que Wu-Qi regrese, deberá asegurar su control sobre la corte celestial. Porque esta batalla en sí es una batalla del destino, y no es una simple cuestión de decidir el ganador entre él y Wu-Qi. Más importante aún, la piedra del Dao celestial se estaba agrietando, y tuvo que usar la mayor parte de su energía para suprimirla. A menos que fuera absolutamente necesario, le era imposible hacerlo él mismo. Capítulo 1112. Rebelión. Entonces, Daosu mintió. No quería que se abriera el sello. Xi Junyi no pudo evitar preguntar. No, el sello se abrirá definitivamente.
Lo que Dao Su quiere hacer es simplemente absorber el poder de la piedra del Dao celestial y remodelar el Dao celestial. Sin esperar la respuesta de Wukong, Ruo Yunsan habló directamente. Durante la batalla en Yaoqi, Dao Su presintió la amenaza que podrías representar, así que te sacó de la tierra del caos con engaños. El propósito es aislarte fuera del dominio. Incluso dudo que Dao Su vuelva a sellar este lugar. Solo quiere refinar el poder de la piedra del Dao celestial para abrirse paso. El error de juicio previo de Ruo Yunsan se debió a que su reino no era lo suficientemente alto y a que sabía muy poco. Pero ahora, tras escuchar la explicación de Wukong, lo que antes no entendía se aclaró de repente. A mitad de sus palabras, Ruo Yunsan volvió a revertir su propia inferencia. No, sigue sin tener sentido. Si solo quiere el poder de la piedra Dao celestial, no hay necesidad de detenerte, Wukong. ¿Es realmente posible refinar todo el reino superior? La idea de refinar todo el reino superior, como refinar las estrellas, es tan loca que incluso a Ruo Yunsan todavía le resulta difícil creerla, incluso si hace tal inferencia. Tener. Asintiendo, Wukong explicó. He estado en el paraíso, un mundo creado por el Buda del paraíso. Todas las leyes en él están controladas por el Buda del paraíso, y también puede albergar a una gran cantidad de humanos. Tras una pausa, Wukong continuó. Este es solo el reino del Señor Buda. Si el Señor Buda del paraíso pudiera ir un paso más allá, el mundo paraíso experimentaría cambios trascendentales. No existe tal cosa como el reino del Señor en nuestra raza humana, por lo que su reino solo puede permanecer en la etapa de la especulación. El ancestro del Dao ha controlado el Dao celestial durante muchos años. Si logra refinar el poder de la piedra del Dao celestial, podrá refinar por completo esta galaxia en el reino superior y convertirla en un mundo que le pertenezca de verdad. Si lo logra, es muy probable que pueda entrar en el reino del Señor de esta manera. Negando con la cabeza, Wukong continuó. Por supuesto, esto es solo una suposición. Me temo que el propio ancestro del Dao no está seguro de si tendrá éxito o no. Suspirando, Wukong continuó. Lo más importante es que, incluso si tiene la suerte de entrar en el reino del Señor, no tiene sentido. En el dominio exterior, he visto a 2 maestros de nivel Señor, aunque Dao Su lo consiga, y jamás podrá ser el oponente del demonio del dominio exterior. Si atrapamos a los humanos en el reino superior, donde solo pueden comprender las leyes incompletas de la naturaleza, nunca podrán surgir personas verdaderamente poderosas, y terminarán muriendo lentamente. Así que, pase lo que pase, debemos detener a Dao Su. Los ojos de Ruo Yunsan brillaron con un brillo intenso, y dijo con voz profunda. Entonces, ¿estás seguro de que puedes derrotar a Dao Su? No. Negando con la cabeza, Wukong respondió con sinceridad. Si mi fuerza no hubiera sido suprimida por el poder del Dao celestial, aún podría intentarlo, pero ahora, con la piedra del Dao celestial en mi mano, definitivamente no seré rival para Dao Su. Si la piedra del Dao celestial no hubiera comenzado a romperse, Dao Su habría tenido que reprimirla constantemente y refinar su poder. Me temo que cuando regrese, Dao Su ya me habría atacado. Hablando de esto, Wukong no pudo evitar sentirse impotente. Esta es la diferencia en fuerza absoluta, así que incluso si adivino la verdad, todavía me siento indefenso. No solo eso. Ruo Yunsan suspiró y continuó. Si de verdad luchas con Dao Su, me temo que acelerarás el colapso de la piedra del Dao celestial. Según lo que dijiste, el poder de nuestra raza humana no es suficiente para luchar contra los demonios de fuera del dominio. Una vez que la piedra del Dao celestial se derrumbe antes de tiempo, me temo que el resultado será más grave que si Dao Su refinara la piedra del Dao celestial y rehiciera el sello del Dao celestial. Wukong abrió la boca pero finalmente no refutó. Sí, esta es su mayor preocupación ahora. La raza humana tiene una gran necesidad de tiempo en estos momentos, por lo que la situación es particularmente mala. ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntó Xi Junyin frunciendo el ceño. Después de un momento de silencio, Ruo Yunsan miró a Wukong y preguntó. Entonces, ¿estás dispuesto a creerme? Ruo Yunsan hizo esta pregunta muy seriamente. Como Wukong aún se encontraba en el reino superior, la relación entre Wukong y Ruo Yunsan no era buena.
Esta vez, Ruo Yunsan tomó la iniciativa de unir fuerzas con Ye Chengxin, pero cada uno tenía sus propios objetivos, en lugar de una verdadera cooperación. Ahora que Wu Qi ha regresado, aunque no tomó medidas contra Ruo Yunsan, también es un gran problema si puede confiar en Ruo Yunsan, su antiguo enemigo. Esto no es algo que puedas simplemente decir que crees. Si Ruo Yunsan quiere intervenir, el diseño general debe basarse en sus ideas. Naturalmente, no puede explicarlo todo con claridad, ya que, en muchos casos, él mismo necesita basarse en la especulación para organizarlos. Si Wu Qi no confía plenamente en él, será imposible lograr el efecto deseado. En ese caso, es mejor no intervenir. Después de escuchar las palabras de Ruo Yunsan, Wu Qi no pudo evitar quedarse en silencio. Para ser honesto, no tenía una buena impresión de la montaña Ruoyun. Esto no se debía solo a los conflictos y rencores entre Ruo Yunsan y él. Al observar su anterior despliegue de Kanki Honestar y Yao Qi, sus movimientos eran extremadamente despiadados. Hasta cierto punto, a Ruo Yunsan no le importaba cuántas personas murieran. Para lograr sus objetivos, Ruo Yunsan solía hacer lo que fuera necesario. ¿Realmente se puede confiar en un Ruo Yunsan así? En tales circunstancias, Wu Qi no tuvo más remedio que dudar. Pero esta vacilación no duró mucho. Wu Qi levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Ruo Yunsan. Las cosas no pueden empeorar, y debo admitir que no estoy seguro de tener éxito por mí mismo. Así que, no se trata de si estoy dispuesto a confiar en ti o no, sino de que solo puedo elegir confiar en ti. Tras exhalar lentamente, Wu Qi continuó. Ya he dicho que, al enfrentarnos a los demonios de fuera del dominio, esta batalla no es una batalla entre una o varias personas, sino una guerra entre toda la raza humana. Si queremos ganar, todos debemos esforzarnos, incluso arriesgando la vida. Ya teníamos rencor antes, y no he ocultado mis intenciones asesinas hacia ti, he pensado en matarte más de una vez. Sin embargo, debo admitir que, en cuanto a intrigas y tácticas, el señor Ruo es 100 veces mejor que yo. En esta peligrosa situación, la raza humana necesita que te pongas de pie. Entonces, solo puedo elegir creerte. Tras una pausa, los ojos de Wu Qi revelaron repentinamente un atisbo de intención asesina, y continuó. Pero, señor Ruo, también espero que pueda prometerme que, pase lo que pase, deberá considerar la supervivencia de la humanidad. Si algún día, señor Ruo no puede hacerlo, a menos que me mate primero, de lo contrario, sin duda le quitaré la vida por mucho que lo intente. Esto en sí mismo era una amenaza descarada, y Wu Qi no añadió ningún adorno. Además, está realmente calificado. Con la espada Chengyi en la mano, si Wu Qi estuviera decidido a matar a alguien, incluso si esa persona fuera Dao Su o incluso un ser del nivel señor, es posible que no pudiera salvarlo. Bien. Ruo Yunsan no se sintió insatisfecho en absoluto con la amenaza de Wu Qi. Incluso había un atisbo de admiración en sus ojos, y levantó la mano sin dudarlo. Estallido. Extendió su mano y chocó los 5 con Ruo Yunsan para hacer un juramento, lo que fue considerado una promesa. No es que no esté dispuesto a hacer un juramento estricto, pero cuando alcanza el nivel de Wu Qi, ya sabe muy claramente en su corazón que no importa si es el juramento de vida o el antiguo pacto, después de cierto punto, ya no son vinculantes. Lo único que realmente puede frenar a la otra persona es su corazón. Tras chocar los 5, Ruo Yunsan también dijo sin más. Lo que dijiste antes era cierto. Ya que no estás seguro de derrotar a Dao Su tú solo, debes movilizar a más gente para que participe. Esta es una guerra que atañe a la supervivencia de todos. El emperador Donghua dijo que el ciclo celestial es causa y efecto. Esto tiene mucho sentido. Incluso si Dao Su posee la piedra del Dao celestial, no puede controlarlo todo por completo. El propio Dao celestial debe imponerle grandes restricciones. Al menos, ese era el caso antes de que realmente refinara la piedra del Dao celestial y remodelara el Dao celestial. Entonces, lo primero que debemos hacer es luchar por el destino del Dao celestial. Solo formando una gran corriente y logrando que todos estén dispuestos a romper el sello y salir del dominio para luchar contra los demonios del dominio demoníaco, podremos romper la situación del Dao celestial.
Acabas de decirle al emperador Donghua que nos rebelamos contra el cielo, esta declaración es muy interesante. Así que, de ahora en adelante, empezaremos a rebelarnos contra el cielo. Su Majestad. El cierre del palacio comenzó de repente, y en un instante, todos los que estaban fuera del salón se arrodillaron al mismo tiempo. Nadie esperaba que el emperador del cielo saliera en este momento. Aunque todo el poder había sido otorgado al palacio Changning, el emperador del cielo seguía siendo el emperador del cielo. Mientras estuviera allí, era el verdadero gobernante del cielo y el emperador supremo. Saludos, Su Majestad. Haciendo una ligera reverencia, el emperador Donghua, que había estado esperando afuera, habló en voz baja. Emperador. Asintiendo levemente a modo de saludo, el emperador del cielo dijo lentamente. Ya sé lo que dijiste. Tendré que pedirte que le digas a Dao Su que iré al templo Tiandao en persona dentro de 3 días para presentarle mis respetos. Bien. Asintiendo, el emperador Donghua respondió suavemente. Antes de hablar, el emperador se volvió hacia el eunuco que estaba a su lado y le dijo. Transmite la orden, convoca a todos los ministros para que te vean mañana por la mañana. ¿Sí? Envía una orden al palacio Changning y envía todos los memoriales recientes al palacio Lingxiao. Quiero revisarlos. ¿Sí? Dile a Ruo, el emperador iba a la mitad de sus palabras, cuando de repente recordó que la montaña Ruoyun se había revelado en la batalla de la región de la Estrella Oscura. Suspiró y luego cambió sus palabras. Dile al señor de la Estrella Wenchang que te vea. ¿Sí? Se transmitieron una serie de decretos y el emperador del cielo caminó hacia el palacio Lingxiao al mismo tiempo. Tras más de 100 años de aislamiento y renuncia al poder, lo primero que debe hacer tras su salida es retomar el poder. Además, confía en que, si la orden se transmite, podrá recuperarlo todo. Ya sea que la princesa Changning esté dispuesta o no, mientras él regrese, el cielo seguirá siendo su cielo. Capítulo 1113 Espera y verás pico de espada. En silencio, Wookiee y Xi Hunying regresaron juntos a Camcon Star. Al optar por creer en el plan de Ruo Yun-san, todos los demás actuaron por separado, pero Wookiee, en cambio, se volvió perezoso. No era que Wookiee quisiera ser perezoso, sino que, según las palabras de Ruo Yun-san, no era apropiado que volviera a aparecer en tan poco tiempo. El regreso de Wookiee es como una bandera. Basta para que todos sepan que ha vuelto. Antes de la verdadera guerra, Wookiee no necesita hacer nada específico. En este caso, Wookiee naturalmente decidió regresar a Camcon Star con Xi Hunying. Durante la conversación con Xi Hunying, Wookiee también supo claramente que Xuan y el señor demonio feliz estaban en Meisan, la princesa Changning estaba en los 33 cielos y solo Yuan Zi todavía estaba en la estrella del cielo. En tales circunstancias, Wookiee no era apto para ir al reino de los demonios y los 33 cielos, por lo que, naturalmente, no tuvo más remedio que regresar a la estrella del cielo para ver a Yuan Zi. De hecho, según Xi Hunying, Yuan Zi casi siempre ha vivido en el pico Jianfen durante más de 100 años. Wookiee no reprimió su aura, por lo que tan pronto como aterrizó en el pico de la espada, fue inmediatamente percibido por Yuan Zi y varios discípulos en el pico de la espada. Pero en un instante, varias personas se acercaron una tras otra. El discípulo saluda al maestro. Después de ver claramente a Wookiee, Sang Binyuan y varios otros discípulos inmediatamente se arrodillaron con emoción. Con el paso de los años, estos discípulos han progresado rápidamente. Ahora, a excepción de Sang Binyuan, los demás han alcanzado el reino del soberano celestial. Incluso considerando el mundo en su conjunto, todos son considerados maestros. Mientras sus ojos recorrían a estos discípulos, Wookiee no pudo evitar revelar un toque de gentileza. Están todos bien, lo están haciendo bien y estoy muy satisfecho. Para poder conseguir una mejora tan grande en poco más de 100 años, además del propio talento, es necesario haber realizado enormes esfuerzos. Lo que es aún más raro es que a lo largo de los años, cuando se rumoreaba que estaba atrapado en el templo Tiandao, estos discípulos no se quejaron en absoluto y nadie abandonó Jianfen. Ahora que se reencuentran, Wookiee puede sentir que son realmente felices. Mientras hablaba, Yuan Zi también apareció frente a Wookiee.
Aunque solo fueron 100 años, lo cual le pareció muy poco, a Yuan Zi le parecieron más largos que los miles de años anteriores. En cuanto vio a Wu Qi, ya no pudo contener las lágrimas. Caminando lentamente hacia Yuan Zi, Wu Qi abrió los brazos y abrazó a Yuan Zi. No llores, he vuelto sano y salvo. Cuando Wu Qi regresó a la estrella Kankion, bajo los arreglos de Ruo Yun-san, la noticia del regreso de Wu Qi se había extendido por todo el mundo. Ya sea el mundo inmortal o el mundo de los demonios, casi todas las fuerzas han recibido la noticia de que el maestro de la espada Mei-san, que se rumoreaba que estaba atrapado en el templo Tiandao, ha regresado sano y salvo y ha derrotado al emperador Dongwu en una batalla en el dominio de la estrella oscura. Esta noticia se extendió rápidamente en apenas unos días. Cuando la fuerza de alguien alcanza el nivel de Wu Qi, muchas cosas ya no le pertenecen solo a él. Una noticia podría muy probablemente provocar cambios trascendentales. Por un momento, innumerables personas se apresuraron hacia la región de la estrella oscura y la estrella del cielo. Naturalmente, esto incluye a personas de Mei-san y Xuan. Por supuesto, al mismo tiempo, la noticia también se envió al palacio Changning. Sentada en el escritorio, la princesa Changning no pudo evitar sentirse un poco distraída. Antes, estaba un poco confundida sobre por qué el emperador del cielo había salido de repente, y en cuanto salió, ordenó que se llevaran todos los monumentos y la llamaron para que lo viera. Ahora que recibió esta noticia, todo se aclaró. Ese enemigo realmente regresó sano y salvo y derrotó al emperador Dongwu en una batalla en el dominio de la estrella oscura. No sabía cómo Wu Qi había salido del templo Tiandao ni cuál era la historia oculta. Pero desde su posición, sabía muy bien que su regreso tendría un gran impacto, que podría decirse que afectaría a todo el cuerpo. Además, a juzgar por el hecho de que el emperador del cielo recuperó el poder tan pronto como salió de su reclusión, el caos causado probablemente sería bastante grave, de lo contrario no se habría dejado de lado tan simplemente. Este padre me está dejando solo. Al pensar en esto, la princesa Changning no pudo evitar revelar una pizca de sarcasmo en su rostro. No sentía ningún apego al poder. De hecho, gran parte de la razón por la que aceptó los asuntos del cielo fue porque quería aumentar su peso y planear la manera de rescatar a Wu Qi del templo Tiandao. Ahora que Wu Qi ha regresado sano y salvo, estos poderes naturalmente se han vuelto prescindibles para ella. Saludos a la princesa Changning. Mientras pensaba, Yinghui ya había llegado. La princesa Changning levantó la cabeza y preguntó en voz baja, ¿a ti también te han transferido? Con el paso de los años, Yinghui también ha dejado atrás el reino de Star-Lord. Además, como el subordinado de mayor confianza de la princesa Changning, su estatus ha ascendido con naturalidad, y siempre ha ostentado el poder de los guardianes. Sin embargo, cuando el emperador del cielo tomó el control del poder, naturalmente se vio implicado y transferido de su posición original. Sin embargo, a Yinghui no le importó mucho. Son solo nimiedades, pero quiero saber, si Wu Qi vuelve a entrar en conflicto con la corte celestial, ¿qué debemos hacer? A Yinghui no le importaba que le quitaran el poder temporalmente. Mientras la princesa Changning no cayera, definitivamente tendría la oportunidad de recuperarlo. Sin embargo, a partir de este incidente, todavía sintió profundamente el peligro. El emperador del cielo debe haber recuperado el poder debido al asunto de Wu Qi. Esto es simplemente una precaución contra la princesa Changning. Es obvio que algo grave está a punto de suceder. Puede que otros no lo sepan, pero él sabe muy bien que, aunque la reina del cielo interfirió en la boda en la estrella Kankion, en el corazón de la princesa Changning, la boda ya estaba consumada. Cuando Wu Qi quiso matar a la reina del cielo, ella no pudo intervenir. Pero ahora, si la corte celestial realmente quiere tomar medidas contra Wu Qi, le será difícil mantenerse al margen. Esto es lo que realmente preocupa a Yinghui. Hablaremos de ello más tarde, no es apropiado que me reúna con él ahora. Incluso Ruo Yun-san se ha revelado. Las cosas podrían ser más complicadas de lo que imaginábamos. Primero debemos averiguar qué sucedió antes de sacar conclusiones. Negando con la cabeza, la princesa Changning dijo en voz baja. Palacio demoníaco. Gai Hyuxiao regresó nuevamente a la presencia del antepasado del camino del mal. Wu Qi ha vuelto y.
Ha llegado al reino del Señor de las Estrellas. Derrotó al emperador Donghua con una sola espada. Aunque sabía que el antepasado del camino maligno debía haber recibido el mensaje, Gai Hyuxiao no pudo evitar repetirlo. Parece que ya lo sabes todo. Asintiendo, el ancestro del camino mágico dijo lentamente. Sigo diciendo lo mismo. Puedo enviarte a la tierra del caos y dejarte encontrar una oportunidad para salir del dominio por tu cuenta. ¿Estás dispuesto a ir? Quiero saber por qué. Gai Hyuxiao levantó la cabeza, miró al ancestro del camino demoníaco y preguntó con voz profunda. El ancestro quería que Wu Qi se fuera porque quería ahuyentar a quienes pudieran representar una amenaza, pero porque el maestro también quería que el hermano mayor Ian se fuera. Y ahora quiere que yo me vaya. Gai Hyuxiao tuvo mucha información de Wu Qi, pero también tenía más dudas. Si el antepasado del taoísmo tiene motivos ocultos, entonces, ¿qué pasa con el antepasado del mal? ¿Qué quiere hacer mi amo ahora? Al ver a Gai Hyuxiao en silencio por un momento, el antepasado del camino mágico habló lentamente. Los dejé ir porque quiero darle a la raza humana más oportunidades de victoria. Ya sea Wu Qi, Ian Weichen o ustedes, de hecho, todos ustedes son genios con muchas probabilidades de alcanzar un gran éxito en el futuro y liderar a la raza humana en la lucha contra los demonios de fuera del dominio. Tu campo de batalla debería estar fuera del dominio, no en el reino superior, en este lugar sellado. Para ser honesto, no esperaba que Wu Qi regresara. Creo que ni siquiera Dao Su esperaba esto, esta es la variable. Ni Dao Su ni yo queremos ver tales cambios. Tras una pausa, el ancestro demonio continuó. En cuanto a lo que quiero hacer, te dije hace mucho que no es más que una lucha por el destino del cielo. La propia piedra del Dao celestial fue sellada por todos los grandes seres humanos del pasado. Este tipo de poder no solo lo puede refinar Dao Su, sino que yo también. Por supuesto, mi objetivo es diferente al de Dao Su. No planeo remodelar el Dao celestial y sellar este lugar de nuevo. Pero debo luchar por el poder de la piedra del Dao celestial. Solo luchando por el poder de la piedra del Dao celestial, tras entrar en el dominio exterior, podré obtener el capital para luchar contra los demonios fuera del dominio. Este proceso es muy peligroso. Incluso yo podría morir, por eso, enviarte lejos por adelantado es mi explicación a la raza humana. Si pierdo, al menos después de que te vayas, aún tendrás esperanza de seguir luchando contra los demonios de fuera del dominio. Después de escuchar las palabras del antepasado del mal, Gai Hyuxiao no pudo evitar quedarse en silencio. ¿No quieres ir? Mirando la expresión de Gai Hyuxiao, el antepasado del camino del mal preguntó nuevamente. Gai Hyuxiao no respondió de inmediato, sino que evitó el tema. Ruo Yunsan se ha aliado con Wu Qi. Según sus palabras, van a rebelarse contra el cielo. Quiero saber cuál es la postura del maestro al respecto, o cuál debería ser la de mi reino demonio. Oponerse al cielo, ja. El ancestro del camino demoníaco sonrió, negó con la cabeza y respondió con suavidad. No es tan fácil rebelarse contra el cielo. Tras regresar del dominio exterior, sin duda será reprimido por el poder del cielo. En tales circunstancias, ¿cómo podría ser rival para el ancestro del Dao? Pero, al menos a corto plazo, su objetivo es el mismo que el mío. La piedra del Dao celestial sigue en manos de Dao Su. Si queremos derrotarlo, primero debemos cortar la conexión entre Dao Su y la piedra del Dao celestial. No tengo mucha confianza por mi cuenta, pero ahora con él, tengo alguna posibilidad de ganar. Esperemos y veamos, al menos, por ahora, no seremos enemigos. Sin embargo, es difícil predecir cuál será el resultado final. Al oír esto, Gai Hyuxiao respiró hondo y respondió lentamente. En ese caso, yo también quiero quedarme y ver. Donghua se quedó y Wu Qi también regresó, así que, naturalmente, no tengo motivos para evitarlo. Además, como ya lo sé, necesito ver un resultado para sentirme tranquilo. Capítulo 1114 Atacando la estrella del cielo. Pasaron menos de 3 días desde que el emperador del cielo salió de su reclusión para recuperar el poder y el control del cielo. Por supuesto, esto también estaba relacionado con la cooperación de la princesa Changning. Sin embargo, la princesa Changning no era la emperatriz del cielo, después de todo, y nunca había pensado en usurpar el poder, así que ¿qué razón tenía para negarse?
La noticia sobre el dominio de la estrella oscura y el regreso de Wookiee se había extendido naturalmente al Palacio Celestial, pero el asunto fue suprimido temporalmente por el Emperador del Cielo. Quien le avisó que saliera fue Dao Su. Ahora que ha recuperado el control de la Corte Celestial, naturalmente debe encontrarse primero con Dao Su. Temprano en la mañana del tercer día, el Emperador del Cielo apareció en el templo Tiandao. Saludos al antepasado taoísta. A pesar de ser el Emperador del Cielo, no se atrevió a mostrar la más mínima falta de respeto al ancestro taoísta. Tras una reverencia respetuosa, el Emperador del Cielo se sentó en el cojín junto al ancestro taoísta. Ya sabes sobre el regreso de Wookiee, ¿verdad? El té de la iluminación estaba listo frente a él. Dao Su acercó la taza al Emperador del Cielo y le habló en voz baja. ¿Sí? Asintiendo, el emperador explicó. El emperador Donghua me explicó algunas cosas sobre Wookiee, y también obtuve mucha información sobre la región de la estrella oscura. Asintiendo levemente, Dao Su continuó. Debes haber oído que Wookiee derrotó a Donghua con una sola espada. No es un rumor, es un hecho. Wookiee obtuvo la herencia del maestro de la espada Chen Guilin y ya ha alcanzado cierto nivel de dominio sobre la ley del tiempo, un dominio que ni siquiera yo he alcanzado. Además, ahora ha superado al maestro estelar y posee la fuerza de un antiguo gran poder. Si no hubiera sido reprimido por el poder del cielo, ni siquiera yo estaría seguro de ganar. Aunque el emperador del cielo estaba preparado, todavía se sorprendió cuando se pronunciaron estas palabras. Supuso que Wookiee era muy fuerte ahora, pero nunca imaginó que sería tan fuerte. ¿No es esto demasiado aterrador? Es difícil imaginar que el pequeño, que estaba al borde de la muerte y requirió que la princesa Changning se arrodillara frente al templo Tiandao y le rogara a Dao Su por ayuda, haya crecido a un nivel tan aterrador. Lo más importante es que ahora podía adivinar vagamente que esta vez Wookiee podría ser el enemigo de Dao Su. En otras palabras, inevitablemente se convertirá en un enemigo de la corte celestial. Incluso el ancestro taoísta lo toma muy en serio. Con tanta fuerza, si alguien quiere atacarlo, aunque haya muchos maestros en la corte celestial, ¿quién podrá detenerlo? Agitando sus manos, Dao Su continuó explicando. No te digo esto para asustarte, sino para que seas consciente de lo poderoso que es el enemigo al que te enfrentas esta vez. Ha pasado tiempo desde que la estrella Kankion se independizó. Con el paso de los años, también se ha convertido en una fuerza poderosa. Con el apoyo del reino demonio, si se retrasa más, se convertirá en un problema en el futuro. En ese momento, el emperador del cielo comprendió de inmediato y dijo rápidamente. No te preocupes, Dao Su, ordenaré inmediatamente a los guardias que ataquen la estrella del cielo. Depende de ti decidir cómo hacerlo. Dao Su negó con la cabeza y dijo con voz grave. Solo quiero recordarte que Wookiee es muy fuerte y es difícil que puedas hacerle algo, pero no está solo. Quienes lo rodean pueden ser sus ayudantes, pero también sus debilidades. El taoísta tiene razón. Asintiendo, el emperador del cielo asintió nuevamente. Donghua hará todo lo posible por ayudarte en este asunto. Puedes movilizar todas las fuerzas posibles. Solo tengo una petición. Continúa dispersando las fuerzas de la estrella Kankion, para que nadie se atreva a causar el caos con Wookiee de nuevo. ¿Entiendes? No te preocupes, definitivamente lo haré. Después de dar estas instrucciones, Dao Su tampoco tenía intención de quedarse con Tiandi y dijo a la ligera. Ya he dicho todo lo que había que decir. Lo siguiente es asunto tuyo. Regresa y haz los arreglos. ¿Sí? Se levantó y salió como le habían ordenado. Al salir del templo Tiandao, una pizca de preocupación se dibujó en los ojos del emperador del cielo. Las palabras de Dao Su suenan simples, pero no es un asunto tan simple en absoluto. Además, el poder de Wookiee es extremadamente complejo. Una vez que se convierta en enemigo de la corte celestial, inevitablemente habrá mucha gente que lo obstruirá, abierta o secretamente. Incluso si realmente lo logra, una vez que Wookiee se enfurezca, ¿quién podrá impedirle matar a todos en el 33º cielo con una sola espada? Cuando Wookiee aún no era tan fuerte, se atrevió a ir solo a Yaoqi y mató por la fuerza a la reina del cielo bajo la protección de muchos maestros. Si se lleva hasta el límite, ¿quién puede decir que una escena así no volverá a ocurrir en los 33 cielos?
Para ser honesto, el emperador del cielo realmente no quiere provocar a Wookiee. Pero la actitud de Dao Su era clara y no se permitiría negarse. Ahora solo podemos dar un paso a la vez. Envíen una orden para convocar a todos los ministros al Palacio Ling Xiao. Princesa, algo terrible ha sucedido. Acabo de recibir noticias de que Su Majestad ha ordenado a la Guardia Real que ataque la Estrella del Cielo. La orden es derrotar a las fuerzas de la Estrella del Cielo y recuperar la región de la Estrella Oscura. La reunión de la corte en el Palacio Ling Xiao acababa de terminar cuando Yinghui recibió la noticia y se apresuró a ir al Palacio Changning. Al escuchar esto, incluso la princesa Changning no pudo evitar levantar ligeramente las cejas. Aunque esperaba que el emperador del cielo actuara, no esperaba que fuera tan rápido. En tan solo 3 días, ordenó directamente un ataque contra la Estrella del Cielo. ¿Qué dicen los demás? Se rumorea que alguien intentó disuadirlo, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Su Majestad lo echó. No permitió que nadie lo cuestionara. Después de un momento de silencio, la princesa Changning se levantó lentamente, como si quisiera ver al emperador del cielo, pero después de pensarlo, finalmente dio un paso atrás. Debido al asunto de Wookiee, su relación con el emperador del cielo ya no es la misma que antes. El emperador del cielo tomó el poder en cuanto salió de su reclusión, lo que significaba que estaba en guardia contra ella. En tales circunstancias, no tenía sentido que fuera a verlo. Yinghui, ve a la estrella Kankion. Entrégale el mensaje y pregúntale de mi parte por qué quiere ser enemigo de la corte celestial. Según las expectativas de la princesa Changning, Wookiee ya había logrado salir del templo Tiandao. En este caso, incluso si no se sometía a la corte celestial, al menos podría mantener el statu quo. Pero la situación actual obviamente no era tan sencilla, y ella también quería averiguar por qué. ¿Sí? Tras hacer una reverencia, Yinghui se dio la vuelta y salió inmediatamente. Pico de espada. Han pasado algunos días desde que Wookiee regresó. Además de tener una breve reunión con Yuan Ziyi, también se tomó el tiempo para instruir a varios discípulos en su práctica. Su vida ha sido relativamente tranquila. Sin embargo, este buen humor no duró mucho, y Xi Hunying ya había pisado la cima de la espada. Las noticias de la montaña Ruoyun dicen que, si no ocurre nada inesperado, el emperador del cielo ordenará un ataque contra la estrella celestial. Preparémonos con anticipación. ¿Ah? Wookiee arqueó ligeramente las cejas y preguntó en voz baja. ¿Yunsan quiere decir, pelear? ¿Sí? Asintiendo, Xi Hunying respondió con voz profunda. Ruo Yunsan dijo que esta batalla debe librarse y ganarse. Sería mejor si logramos una victoria contundente, para que más personas confíen en Kankion Xin y en ti. Tras una pausa, Xi Hunying continuó. Sin embargo, Ruo Yunsan quiere decir que mejor no actúes a menos que sea absolutamente necesario. Al fin y al cabo, la guerra no es solo asunto tuyo. Es completamente diferente que tú repelas al ejército de la corte celestial y que los maestros de la estrella del cielo repelan al otro bando. Está bien, lo entiendo. Wookiee asintió y asintió con naturalidad. La señorita Su y la gente de Meisan deberían llegar pronto. Xi Hunying miró a Wookiee y continuó. Esta batalla no será fácil. Si es posible, espero que todos los maestros de Meisan puedan correr a la estrella Kankion. Aunque el desarrollo de Kankion Star ha sido bueno en los últimos años, todavía es demasiado débil en comparación con el Palacio Celestial. Frente al ataque del ejército celestial, era necesario reunir todas las fuerzas que se pudieran movilizar, para poder cumplir con los requerimientos de Ruo Yunsan. En el pasado, aunque Xi Hunying era el señor de la estrella del cielo, todavía no podía movilizar a la gente de Meisan. Se lo diré a Waner. Wookiee asintió, indicando que lo entendía. Por cierto, ¿hay alguna novedad sobre el ancestro del alma inmortal? Durante la batalla de Yaoqi, Wookiee quedó atrapado en el templo Tiandao y ya no estaba sujeto al juramento al ancestro del alma inmortal. Poco después, este abandonó la estrella Kankion. Ahora que Wookiee ha regresado, ha vuelto a pedir a la gente que pregunte por las noticias del ancestro del alma inmortal.
En el pasado, la naturaleza sedienta de sangre del ancestro del alma inmortal ciertamente no era agradable a la vista, pero una vez que estalló una guerra con los demonios de fuera del dominio, se tuvieron que utilizar los métodos del ancestro del alma inmortal. Además, Wookiee siempre ha creído que el camino del alma practicado por el ancestro del alma inmortal es único. Una vez que logre adentrarse en el reino exterior, sus logros futuros serán ilimitados. No. Sacudiendo la cabeza, Xi-Jun explicó. A lo largo de los años, aunque ha habido conflictos menores entre el reino demonio y la corte celestial, nunca ha estallado una guerra importante. No es fácil para el ancestro del alma inmortal devorar almas. Sin embargo, si se difunde la noticia de una guerra con la corte celestial, el ancestro del alma inmortal probablemente regresará incluso sin que nadie lo busque. Asintiendo, Wookiee también estuvo de acuerdo con esta afirmación. Mientras los dos hablaban, Wookiee no pudo evitar levantar ligeramente las cejas y miró hacia el cielo. Yinghui está aquí. Aunque la estrella Kankion es la estrella natal de Xi-Jun, la percepción de Wookiee es aún más clara que la de Xi-Jun. Wookiee notó a Yinghui en cuanto se acercó. Yinghui. Tras una breve pausa, Xi-Jun reaccionó de inmediato. Debería estar aquí para informarnos. Parece que la suposición de Ruo Yun-san es correcta. La corte celestial va a atacarnos. Luchemos, tiene que haber un ganador. Negando con la cabeza, Wookiee dijo con calma. Envíale un mensaje a Ruo Yun-san y pregúntale si puede minimizar las bajas en ambos bandos. Después de todo, nuestro enemigo es el demonio de fuera del dominio, no la corte celestial. Después de un tiempo, haré todo lo posible por encontrar la solución a este problema. Como si hubiera pensado en algo, Wookiee volvió a hablar. De acuerdo. Asintiendo, Xi-Jun también estuvo de acuerdo. Mientras hablaban, Xi-Jun también sintió que Yinghui había aterrizado en la estrella Kankion. Está bien, vayamos a conocer a este señor Ying-Tian. Con una sonrisa casual, Wookiee se sacudió ligeramente las mangas, luego se levantó y salió de Jianfen. Capítulo 1115. Por favor, sigue creyendo en mí. Cuando volvió a ver a Wookiee, Yinghui no sabía en qué estado de ánimo se encontraba. En resumen, era muy complicado, tan complicado que ni siquiera sabía cómo describirlo. Por favor, señor Ying-Tian. Extendiendo su mano y haciendo un gesto de invitación, Wookiee sonrió y habló. En comparación con Yinghui, la mentalidad de Wookiee es mucho más tranquila. Yinghui ya ha entrado en el reino del Señor de las Estrellas, pero no se enojaría si Wookiee quisiera llamarlo Ying-Tian-Hun. Al contrario, parecería más cercano. Después de todo, cuando conoció a Wookiee por primera vez, él era el alto y poderoso soberano celestial, y en ese momento, Wookiee era tan insignificante que incluso podía matarlo con solo un dedo. Por supuesto, la brecha de fuerza ahora se ha revertido. Poder derrotar al emperador Donghua con un solo golpe de espada significaba que su fuerza era comparable a la de las grandes potencias de la antigüedad. No creía poder resistir ni un solo golpe de espada del otro bando. Por supuesto, dada la relación entre Yinghui y Wookiee, no tiene sentido hablar de fuerza. Entonces Yinghui no mencionó nada, solo dijo con calma. Vine aquí esta vez para hacerle una pregunta al maestro de la espada en nombre de la princesa, porque el maestro de la espada tiene que ser enemigo de la corte celestial. Lo primero que hizo Yinghui fue mencionar a la princesa Changning, no porque quisiera usar la identidad de la princesa Changning para presionar a Wookiee, sino porque solo en nombre de la princesa Changning estaba calificado para cuestionar a Wookiee de esa manera. Desde que Wookiee se convirtió en el maestro de la espada de Mei-san, tenía motivos para ser enemigo del cielo. La batalla en la estrella Kankion, naturalmente, le dio aún más motivos. Pero para la princesa Changning, estas no parecen ser razones. Porque después de la boda de Kangkong-xin, la princesa Changning fue considerada la esposa de Wookiee. La princesa Changning vino del cielo, este es un hecho que nadie puede borrar. En este caso, Wookiee todavía insistió en ser el enemigo del cielo, lo que puso a la princesa Changning en el medio y la hizo sentir incómoda. A menos que haya una disputa irreconciliable, sería inapropiado que Wookiee le dificultara las cosas a la princesa Changning. Y Yinghui hizo esta pregunta ahora solo para que Wookiee diera una explicación. Al mirar a Yinghui, Wookiee en cambio reveló una sonrisa brillante.
Creo que primero debería corregir el concepto del señor Ying-Tian, dijo Wookiee en voz baja, extendiendo las manos. No soy enemigo del cielo. Quiero rebelarme contra el cielo. Este cielo no se refiere al cielo, sino al camino del cielo. Por un momento, Yinghui no pudo evitar horrorizarse. El camino del cielo. Estas dos palabras por sí solas son suficientes para asustar a cualquiera. El camino del cielo siempre ha sido supremo. Se puede decir que es la ley del mundo entero. Si te opones al camino del cielo, de hecho, equivale a ser enemigo del mundo entero. Esto es mucho más aterrador que ser enemigo del cielo. Si fuera cualquier otra persona, Yinghui naturalmente pensaría que la otra persona estaba diciendo tonterías, pero la persona que dijo esto fue Wookiee, y él era Wookiee quien ya había entrado en el reino del antiguo gran poder y había derrotado al emperador Donghua con solo una espada. ¿Por qué? Había un sabor amargo en su boca e innumerables pensamientos pasaron por la mente de Yinghui, pero cuando finalmente preguntó, fueron solo estas tres palabras. A pesar de que ya había entrado en el reino de Star-Lord, simplemente no podía concebir ser un enemigo del cielo. En otras palabras, no hay ninguna razón que pueda explicarlo claramente. Pero pudo ver que Wookiee no estaba bromeando con él, sino que le estaba explicando el asunto con mucha seriedad. ¿Razón? Wookiee levantó la cabeza con una mirada pensativa y respondió en voz baja. Probablemente porque quiero mantener con vida a más gente. La visita de Yinghui fue en realidad solo un pequeño episodio para Camcon Star. Después de acompañar a Wookiee a encontrarse con Yinghui, Xi Junjin se fue rápidamente, dándole a Yinghui y Wookiee la oportunidad de hablar a solas, porque de hecho, sabía muy bien que había algunas cosas que Yinghui tal vez no quisiera que mucha gente escuchara. De hecho, tiene cosas más importantes que hacer. Wookiee puede ser un jefe que no se involucra, pero cuando el ejército celestial ataca, él es el que realmente necesita prepararse para luchar. En comparación con el Palacio Celestial, el poder de la Estrella del Cielo es naturalmente mucho más débil ahora, por lo que si quieres ganar, debes movilizar todas las fuerzas que se puedan usar. Este es un proceso muy complicado que requiere la mayor parte de la energía de Xi Junjin. Muchas cosas no se pueden explicar en una o dos frases. Tras pensarlo un rato, Wookiee extendió las manos y continuó explicando. Al menos necesito empezar desde donde empecé. Bueno, es una historia muy larga, y no creo que sea adecuado que la vuelvas a contar. Entonces, eventualmente iré al 33º cielo, y se lo explicaré a Changmin cuando llegue el momento. Tras una pausa, Wookiee continuó. En cuanto a tu propósito de venir, creo que probablemente ya lo sé, la corte celestial va a atacar la estrella del cielo, ¿verdad? Al escuchar esto, Yinghui no pudo evitar quedarse en silencio nuevamente. No esperaba que antes incluso de abrir la boca, Wookiee ya supiera que la corte celestial iba a atacar la estrella Cancún. Pero si lo piensas desde otro ángulo, encontrarás que es porque Wookiee ya se había preparado para enfrentar el ataque del cielo, o incluso situaciones peores. Entonces naturalmente no pudo decir nada más. Sé que es difícil de entender, pero, quizás después de que termine esta guerra, te lleve a un lugar. Cuando lleguemos, entenderás por qué quiero rebelarme contra el cielo. Si tienes que dar una explicación, entonces creo que la mejor explicación es dejarte verlo con tus propios ojos. Así que, gracias por su amabilidad. Pero este asunto es mucho más complicado de lo que cree. Bueno, ya que me traes un mensaje de Changmin, entonces también puedes traerle un mensaje a Changmin de mi parte. Simplemente dile que siga confiando en mí, igual que antes. Yinghui llegó con muchas dudas, pero nunca imaginó que se iría con más. Esto es un verdadero dolor de cabeza. Lo que es aún más problemático es que todavía necesita transmitirle esto a la princesa Changmin. Pensando en esto, Yinghui no pudo evitar suspirar. Aunque no quería admitirlo, tuvo que admitir que la brecha entre él y Wookiee ahora era demasiado grande, quizás incluso más grande que cuando se conocieron por primera vez. Aunque la actitud de Wookiee siempre ha sido amable, la presión que siente cuando se enfrenta a Wookiee es incluso mayor que cuando se enfrenta a la princesa Changmin. Sí, Wookiee ya no es el pequeño hombre que solía ser, sino un hombre verdaderamente poderoso, famoso en todo el mundo. Él es el marido de la princesa Changmin.
El tiempo ha demostrado que realmente es digno de la princesa Changning. Cada paso implica riesgo. Capítulo 1116 Guerra Y. Significado: en menos de 10 días, el ejército del cielo ya había llegado al exterior de la estrella Cancún. La guerra estalló más rápido de lo que nadie esperaba. Bajo el fuerte impulso del emperador del cielo, la maquinaria de guerra del cielo comenzó a operar a una velocidad sin precedentes. El primer grupo de guardias que llegó a las afueras de la estrella Cancún llegó a contar con 200.000. No hubo enfrentamiento, no hubo gritos, la guerra estalló en el momento en que se encontraron. Bajo el liderazgo de Xi Junin, los maestros de la estrella Kankion también se reunieron. Aunque la corte celestial era poderosa, este no era el primer día que luchaban contra ella, y ya había muchos maestros del reino demonio en la estrella celestial, así que era imposible que tuvieran miedo. Además, el regreso de Wu Qi volvió a todos más agresivos, y aunque la ofensiva de la corte celestial fue fuerte, finalmente fue bloqueada. Esto es una colisión de hierro y sangre. Wu Qi permaneció en silencio en la cima de la espada, observando la guerra en el cielo estrellado, y no habló durante mucho tiempo. En esta guerra, incluso discípulos como Wu Qi no se quedaron al margen, sino que se lanzaron a la primera oportunidad. Aunque su fuerza no era excepcional, sin duda eran los más fuertes en su reino. Esta batalla finalmente hizo que la reputación de Wu Qi y sus discípulos se extendiera desde la estrella Cancún. Por supuesto, a Wu Qi no le importaban. Para él, encontrar la manera de poner fin a la guerra era lo más importante. Wu Qi también había pensado en tomar acción personalmente para derrotar el ataque del cielo. De hecho, con la fuerza de Wu Qi, no es imposible hacerlo, pero solo cuando te calmes, comprenderás que no tiene ningún sentido. Wu Qi podría derrotar a un ejército de 200.000 hombres, pero luego podría enfrentarse a ataques de 400.000, 800.000 o incluso millones de soldados. ¿Podría Wu Qi derrotarlos solo en ese momento? Después de todo, el poder de una persona es limitado. Es más, desde el principio, contra lo que Wu Qi quería luchar no era contra la corte celestial, y mucho menos contra el ejército de la corte celestial. Cuanto más mates, más resentimiento acumularás y será más difícil resolverlo en el futuro. Estos ejércitos celestiales son ciertamente enemigos en este momento, pero a ojos de Wu Qi, todos son seres humanos después de todo. Al enfrentarse a los demonios externos al dominio, también se convertirán en la resistencia más poderosa. En tales circunstancias, ¿cómo podría Wu Qi hacer eso? La gente moría a cada instante, pero Wu Qi solo podía observar. Esta sensación lo hizo sentir profundamente impotente, e incluso lo impulsó a matar para llegar a los 33 cielos y al templo Tiandao directamente y luchar a vida o muerte contra el ancestro taoísta. Al tercer día después de que estalló la guerra, los maestros de Meisan finalmente llegaron a Cancún Star. Bajo el liderazgo de Xuan, estos maestros Meisan eran como un cuchillo afilado, atravesando el ejército del cielo y obligando temporalmente al otro lado a retirarse. Esta vez vienen casi 30.000 maestros de Meisan, todos ellos de élite. Aunque no sé cuánto podrían aportar en una guerra así, creo que incluso si todos mueren en batalla, no tendrán ninguna queja. En la cima de la espada, Xuan estaba junto a Wu Qi y habló en voz baja. Originalmente, podría haber llegado a la estrella del cielo más rápido, pero desde que escuchó sobre la independencia de la región de la estrella oscura, Xuan supuso que habría problemas, por lo que simplemente trajo a todos los maestros que pudieron movilizarse en Meisan. Durante la ausencia de Wu Qi, Xuan, sin ayuda de nadie, sostenía todo Meisan. Las 30.000 personas que la acompañaron en esta ocasión eran los maestros más leales a ella y a Wu Qi. Aunque no eran muchos, sin duda eran la fuerza más selecta. Incluso si tuvieran que matar personas en el 33º cielo, estas personas nunca fruncirían el ceño. En términos de fuerza, Xuan puede no ser tan fuerte como Yang Xiuchuan y Ye Chengxin, y ni siquiera ha alcanzado el reino del Señor de las Estrellas, pero sin duda es la persona más difícil. Sobre todo en una batalla tan grande, el oponente preferiría enfrentarse a 10 Yang Xiuchuan que a una sola Xuan. En el reino de los demonios, Xuan ahora es conocida como el Hada Absoluta.
La palabra absoluto aquí se refiere al misterioso e impredecible método de envenenamiento de Xuan, que es absolutamente único. Xuan nunca ha sido una persona rígida. Siempre ha intentado seguir el ritmo de Wookiee y brindarle la mayor ayuda posible cuando era necesario. Huelga decir que la conversación entre la pareja continuó. Wookiee tampoco tenía nada que ocultarle a Xuan y le explicó lentamente lo que sucedía fuera del dominio. ¿Qué hacemos ahora? Sentada junto a Wookiee, Xuan preguntó en voz baja. Conocía muy bien el carácter de Wookiee. Ahora que había descubierto la razón por la que Wookiee quería rebelarse contra el cielo, comprendió naturalmente que Wookiee no solo quería ganar una o dos guerras, y que no mataría a esa gente en el cielo. Pero en la situación actual, parece haberse llegado a un punto muerto sin solución. Tenemos que hacer algo. Suspirando, Wookiee dijo suavemente. Tengo un plan en mente, pero necesito hablar con algunas personas para confirmarlo, lo siento, todavía no pude acompañarte adecuadamente. Tras más de 100 años sin verse, Wookiee comprendió que Xuan y los demás habían estado preocupados por él todos estos días. Pero ahora, Wookiee tuvo que irse de nuevo justo después de conocer a Xuan, y no tuvo tiempo de acompañarla. ¿Por qué tenemos que decir todo esto delante de ti y de mí? Si fueras como un hombrecito que solo quería estar con nosotros todos los días, te menospreciaría. Alargando la mano para alisar las arrugas del entrecejo de Wookiee, Xuan dijo en voz baja. Somos marido y mujer. No importa lo que quieras hacer, te apoyaré. Wookiee abrazó suavemente a Xuan en sus brazos y no habló durante un largo rato. Campo de estrellas oscuro. Señor Ruo, ¿cuándo regresaremos a la estrella Kankion? Tanto Ye Chengxin como Yang Xiuchuan se pusieron un poco nerviosos al recibir noticias constantes de que la corte celestial enviaba refuerzos a la estrella Kankion. Después de todo, el poder de la estrella celestial es limitado. Quizás pueda resistir por un corto tiempo, pero una vez que la corte celestial siga enviando refuerzos, será imposible vencer. Sabían con claridad que todos los demás luchaban desesperadamente en la estrella del cielo, pero ellos solo podían observar desde el campo estelar oscuro. ¿Cómo no iban a estar ansiosos? Mirando hacia Yang Xiuchuan, Ruo Yunsan dejó la información en su mano y dijo lentamente. Incluso si regresas, ¿cuánto efecto puedes tener? Ya lo he dicho antes. Vamos contra el camino del cielo, no contra el cielo. La victoria o la derrota en un momento y lugar determinados no importan. Si queremos ganar, debemos prepararnos mejor y hacer cosas más importantes. Yang Xiuchuan hizo una breve pausa al escuchar las palabras de Ruo Yunsan. Dijo enojado. Señor Ruo, no puedo convencerlo. No es que no le crea, pero tiene que decirnos qué podemos hacer, ¿verdad? ¿De qué sirve lo que hemos hecho estos días? Al extender la información desordenada en sus manos, Yang Xiuchuan no pudo evitar quejarse. Toda esta información está dispersa, como cuántas personas en las sectas principales son discípulos que ascendieron desde los reinos superiores en los últimos años, cómo son las personalidades de los maestros o grandes ancianos de las sectas principales, etc. Hay tanta información como esta que casi se acumula en una montaña, pero ¿quién puede ver alguna conexión entre ella? Sacudiendo la cabeza, Ruo Yunsan dijo con calma. Solo porque no lo entiendas no significa que no tenga sentido. Frotándose las cejas con las manos, Ruo Yunsan pensó un momento antes de continuar. Antes les pregunté si estaban dispuestos a creerme, y todos dijeron que sí. Pero solo han pasado unos días, y ya han empezado a cuestionarme. Estas palabras molestaron mucho a Ye Chengxin y Yang Xiuchuan. Tras ahuecar las manos, Yang Xiuchuan continuó. Lo siento, señor Ruo, no es que no confiemos en usted, simplemente no nos sentimos seguros haciendo esto. Creo que soy más apto para cosas más sencillas. De lo contrario, señor Ruo, por favor, déjeme pelear con la gente del Palacio Celestial. ¿Qué tal si dejamos que otros hagan estas cosas sucias? Al mirar a Yang Xiuchuan, los ojos de Ruo Yunsan revelaron un brillo aterrador, como si pudiera ver a través de las personas. Después de un largo rato, Ruo Yunsan habló lentamente. Yang Xiuchuan, te conozco. Incluso he estudiado toda tu información.
no eres el tipo de hombre imprudente que es valiente pero no sabio, así que no hay necesidad de que finjas esto para ponerme a prueba, ... Al escuchar las palabras de Ruo Yun-san, Yang Xiuchuan sintió una punzada de frío en el corazón. Quería explicarlo, pero no sabía qué decir. Sé que no confías en mí, así que puedo explicártelo esta vez, pero espero que sea la última. Con una ceja ligeramente levantada, Ruo Yun-san finalmente hizo una concesión. Por supuesto, también podría seguir negándose a dar ninguna explicación, pero si lo hiciera, incluso si Yang Xiuchuan y Ye Chengxin cedieran temporalmente, seguramente se volverían pasivos y perezosos, o incluso se escabullirían de regreso a la estrella Kankion. Él ya ha dado ese paso, por lo que, naturalmente, no quiere que nadie se lo impida más. De hecho, pudo tomar tal decisión basándose en su confianza en Uki, pero también tenía muy claro que era imposible pedirles a todos que fueran como Uki. La razón es sencilla. La confianza siempre se basa en la fuerza. Ye Chengxin y los demás no tienen la fuerza incomparable de Uki, por lo que, naturalmente, no pueden tener tal porte y coraje. Si quieres conseguir que se hagan las cosas, simplemente quejarte no tiene sentido, resolver los problemas es lo correcto. Antes, deliberadamente, no les había dado ninguna explicación a Yang Xiuchuan ni a los demás, pero ahora, tras haber sido golpeado y humillado, había tomado la iniciativa de hacer concesiones. Este era el método de Ruo Yun-san. La confianza siempre ha sido un proceso de acumulación gradual. Y no le faltan ni habilidades ni medios. Extendiendo la mano y sacando con indiferencia un fajo de información, Ruo Yun-san dijo con calma: puedes echar un vistazo más de cerca. Estas son las cosas que he resuelto en los últimos días. Cada una de estas sectas tiene al menos decenas de personas que han ascendido desde los reinos inferiores en los últimos miles de años. Capítulo 1117 Regreso a Asgard. Especialmente en los últimos 100 años, más o menos gente ha ascendido al reino superior. En otras palabras, estas sectas han obtenido información sobre la Tierra del Caos. Además, su ubicación podría ser el lugar donde se pueda abrir un paso hacia la Tierra del Caos. Mirando a Yang Xiuchuan y Ye Chengxin, Ruo Yun-san enfatizó su tono nuevamente y habló con voz profunda. Sí, te pedí que recopilaras esta información para encontrar la manera de abrir el paso a la Tierra del Caos. Al menos, necesitamos que más gente sepa lo que está sucediendo en la Tierra del Caos ahora. Las palabras de Ruo Yun-san eran muy simples, pero Ye Chengxin y Yang Xiuchuan no eran tontos. Lo entendieron de inmediato y por completo. ¿Quieres decir que deberíamos empezar con estas sectas y ganarlas para nuestro lado? Probablemente esa sea la razón. Ruo Yun-san continuó agitando la mano. Aunque la Tierra del Caos está sellada, si quieres ir, aún queda camino por recorrer. Sería mejor si pudiéramos abrir un pasaje al inframundo. Aunque no importa. Con que más gente lo crea, será suficiente. Después de una pausa, Ruo Yun-san continuó. En cuanto al estudio de las personalidades de los maestros de secta y los grandes ancianos de las principales sectas, por supuesto, se aplica el mismo principio. Cuando ocurre un desastre, siempre hay personas dispuestas a dar el primer paso, incluso a costa de su propia vida. Lo que debemos hacer es encontrar a estas personas primero y luego, en la medida de lo posible, persuadirlas, para que se conviertan en pioneras y luchen junto a nosotros. Ya lo he dicho antes. Esta es una guerra. No se trata solo de una persona, se trata de todos. Es imposible que una sola persona se rebele contra los cielos. La gente de Kankion tiene sus responsabilidades, nosotros tenemos las nuestras, y Wookiee, naturalmente, tiene las suyas. Espera un minuto. Ye Chengxin volvió a preguntar. Si ese es el caso, bastaría con que Kankyong-sin demorara el tiempo, porque tenemos que ganar. ¿Sabes cuántas personas morirán por tu afirmación de que debemos ganar? Frente al ataque del cielo, querer retrasar y querer ganar son naturalmente dos conceptos diferentes. Si simplemente quisieran retrasar el ataque, los hombres fuertes del nivel de señor estelar que cooperaban con Xi Junjin en la defensa bastarían para retrasar al ejército celestial por un tiempo. Sin embargo, si querían ganar, debían contraatacar mientras se defendían y derrotar por completo el ataque del ejército celestial. De esta forma, naturalmente, morirán más personas.
Todavía no lo entiendes. Negando con la cabeza, Ruo Yunsan dijo lentamente. No niego que haya muchos héroes dispuestos a sacrificar sus vidas aunque sepan que morirán. Pero la mayoría solo ve lo que tiene delante y solo elige estar del lado más fuerte. No quiero culpar a nadie, pero así es la naturaleza humana. La mayoría de la gente no comprende lo que significa estar en contra del cielo. Desconocen el mundo exterior y desconocen el camino del cielo, la mayoría de las veces, solo persiguen intereses inmediatos relacionados con sus propios intereses. En comparación con la corte celestial, nuestra posición es, en última instancia, más débil, así que necesitamos confiar en la victoria para dar confianza a más personas. Solo así, en el momento crítico, cuando los necesitemos, se destacarán y se pondrán de nuestro lado, en lugar de ponerse del lado de la corte celestial sin siquiera pensarlo. Necesitamos la victoria, todos necesitamos la victoria para aumentar la confianza, por eso tenemos que ganar. Tras decir esto, Ruo Yunsan ya no tenía intención de prestar atención a Ye Chengxing y a Yang Xiuchuan. Continuó con la cabeza gacha y concentrándose en la información disponible. Sin embargo, después de escuchar estas palabras, Ye Chengxing y Yang Xiuchuan ya no tenían ninguna insatisfacción o arrogancia en sus corazones. Después de un momento de silencio, Yang Xiuchuan se inclinó lentamente ante Ruo Yunsan, luego salió de la habitación y continuó trabajando. Completamente diferente de su actitud forzada anterior, esta vez Yang Xiuchuan sinceramente comenzó a cooperar plenamente con la solicitud de Ruo Yunsan. La batalla en la Estrella del Cielo no se detuvo, pero Uki finalmente abandonó la Estrella del Cielo en silencio. Como dijo Ruo Yunsan, cada uno tiene sus propias responsabilidades. Xi Junjin y su equipo necesitan defender la Estrella Kankion, o incluso derrotar al ejército celestial para ganar. Ruo Yunsan y su equipo deben empezar por los pequeños detalles y convencer a más gente. Y Uki necesita nombrar a tantos maestros destacados del reino superior como sea posible. Para Uki, el Palacio Inmortal es naturalmente el lugar que necesita ser persuadido con mayor urgencia. No importa qué secta o fuerza, en términos de influencia, nunca podrán compararse con el Palacio Inmortal. Se puede decir que, en gran medida, la actitud del Palacio Inmortal puede influir directamente en la mayoría de los maestros del camino inmortal. Este impacto puede ser grande o pequeño, pero en última instancia es muy importante. Es más, el propio Uki vino del Palacio Inmortal. Ahora que ha regresado, será más fácil convencerlo. El Palacio Inmortal está fuertemente custodiado para otras personas, pero para Uki ahora, es difícil tener algún impacto. No fue hasta que Uki entró silenciosamente al Palacio de la Espada que Edewan, el maestro del Palacio de la Espada, reaccionó de repente. Oms. El discípulo saluda al maestro del palacio. Uki apareció lentamente frente a Edewan, hizo una leve reverencia, realizó la etiqueta de un discípulo y habló en voz baja. Aunque Uki ahora es superior a Edewan en términos de fuerza, siempre tiene un sentimiento especial hacia el Palacio de la Espada y el maestro del Palacio de la Espada. Su mirada se posó en Uki. Al reconocerlo, las intenciones asesinas de Edewan se calmaron. Frunció el ceño ligeramente y dijo, ya no eres considerado discípulo del Palacio de la Espada. No hace falta mencionar la palabra discípulo, además, con tu estatus actual, me temo que no es adecuado que vuelvas al Palacio Inmortal. La relación entre el Palacio Inmortal y la Corte Celestial siempre ha sido estrecha y, en gran medida, también está sujeta al envío de la Corte Celestial. En tales circunstancias, dado que Uki es un enemigo del cielo, es natural que no sea apto para venir al Palacio Inmortal. Es algo natural. Las identidades pueden cambiar, pero los sentimientos nunca cambiarán. Sacudiendo la cabeza, Uki dijo suavemente. Además, ¿no siente el maestro del palacio curiosidad por saber dónde he estado todos estos años y por qué estoy decidido a ser enemigo de la corte celestial? Eso es solo asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo, ni con el Palacio de la Espada ni con el Palacio Inmortal, dijo Edewan con calma, mirando a Uki. En aquel entonces, en la estrella Kankion, Uki obligó a la reina madre y Ruo Yunsan, incluso causó la muerte de Zhou Boyan.
Podía comprender los sentimientos de Wookiee, y también podía comprender el odio de Wookiee hacia la corte celestial, pero esta no era una razón para que él apoyara a Wookiee en ser un enemigo de la corte celestial, y era aún menos probable que cambiara la actitud del Palacio Inmortal debido a esto. Hay demasiados discípulos que han abandonado el Palacio Inmortal, y sin duda hay muchos genios entre ellos. Si el Palacio Inmortal tuviera que encargarse de cada uno de ellos, probablemente habría dejado de existir hace mucho tiempo. Capítulo 1118 Esperando una oportunidad y si no es solo asunto mío. Ante la indiferencia de Obi-Wan, Wookiee no se molestó en absoluto y continuó con calma. ¿Qué pasa si podría afectar a muchas personas, o incluso a la supervivencia de toda la raza humana? De repente, al darse la vuelta, un brillo aterrador brilló en los ojos de Obi-Wan. ¿Qué dijiste? Aunque Obi-Wan intentó repetidamente distanciarse de Wookiee, quienes lo conocían sabían que era una persona de apariencia fría pero de corazón cálido. Se negó a reconocer a Wookiee como discípulo del Palacio de la Espada, no por miedo a meterse en problemas, sino porque realmente no estaba de acuerdo con que Wookiee se enemistara con la corte celestial por rencores personales. En opinión de Obi-Wan, aunque no era apropiado que la reina madre fuera a la estrella del cielo para detener la boda de Wookiee, Wookiee ya había matado a la reina madre al final, por lo que el rencor naturalmente debería resolverse. Incluso si albergas resentimiento, nunca debes provocar una guerra. Después de todo, cuando estalla una guerra, más de una o dos personas mueren. Obi-Wan desprecia con todo su corazón a quienes menosprecian la vida de más inocentes por rencores personales. Entonces, después de reconocer a Wookiee, aunque no tenía mucha intención de matarlo, no trató a Wookiee con la más mínima amabilidad. Pero al mismo tiempo, aunque Obi-Wan estaba algo insatisfecho con Wookiee, también entendía muy bien su carácter. En cualquier caso, Wookiee no bromeaba sobre tales cosas, y mucho menos decía tonterías o exageraba. Lo primero que dijo fue la supervivencia de toda la raza humana. ¿Cómo no iba a horrorizarse? Levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Obi-Wan, Wookiee dijo lentamente: esta vez, cuando regresé, contra lo que quise rebelarme nunca fue contra la corte celestial, sino contra el Dao celestial. El camino del cielo. Estas dos palabras hicieron que Obi-Wan volviera a alzar las cejas, pero no intervino. Simplemente esperó en silencio a que Wookiee explicara. Este tipo de cosas no se pueden demostrar con palabras. Creo que el maestro del palacio no creerá mis palabras parciales, por eso, vine aquí para pedirle que me acompañara a un lugar. Una vez allí, comprenderá por qué hice esto. Wookiee habló sin palabras innecesarias. Tras un momento de silencio, Obi-Wan siguió mirando a Wookiee, como si quisiera leer sus pensamientos. Sin embargo, tras un largo silencio, Obi-Wan finalmente dijo con voz grave: ¿a dónde vas? Frente a la mirada de Obi-Wan, Wookiee respondió suavemente: la Tierra del Caos. Llevar a la gente de regreso a la Tierra del Caos no fue una idea repentina de Wookiee, sino algo que ya había pensado antes de regresar al Reino Superior. En la Tierra del Caos, restringida por el sello anterior, la base de cultivo de todos en el mundo pequeño no es alta. Pero ahora, incluso estas personas con una base de cultivo baja, luchan constantemente contra los demonios de fuera del dominio. En comparación con lo que hicieron estas personas, la llamada guerra entre inmortales y demonios en el Reino Superior es simplemente una broma. Por lo tanto, la mejor manera de poner fin a la guerra entre inmortales y demonios es que la gente del Reino Superior comprenda quién es el verdadero enemigo de la humanidad. Solo permitiéndoles ver con sus propios ojos la amenaza de los demonios desde fuera del dominio, comprender la situación fuera del dominio y percibir la situación actual de la raza humana, podrán detener espontáneamente la guerra entre inmortales y demonios. Estos son mucho más significativos que cualquier sermón. Y ahora, el primer objetivo elegido por Wookiee es el Palacio Inmortal. Su estatus especial determina que, mientras éste esté dispuesto a brindarle todo su apoyo, la resistencia será mucho menor. El único problema es que ahora, con la intervención de Dao Su, es muy difícil regresar a la Tierra del Caos. Incluso maestros como Obi-Wan y otros son incapaces de regresar a la Tierra del Caos. Por lo tanto, si Wookiee quiere recuperarlos, deberá hacerlo él mismo.
Mientras Wookiee permanezca en el reino superior, haga lo que haga, no despertará la vigilancia de Dao Su. Pero si lleva gente a la tierra del caos, Dao Su lo sabrá de inmediato. Una vez que Dao Su intervenga, será mucho más difícil regresar. Wookiee vio esto muy claramente, por lo que tuvo que contactar a tantas personas como fuera posible que estuvieran dispuestas a creer en él y luego regresar juntos a la tierra del caos. Y estas personas deben ser extremadamente altas tanto en fuerza como en estatus, para que después de que regresen, tengan la capacidad de detener la guerra entre inmortales y demonios. Edeguan fue la primera persona que Wookiee buscaba. Naturalmente, Wookiee se instaló en el Palacio de la Espada. Aunque Edeguan aún no ha expresado su opinión, ya cree en las palabras de Wookiee hasta cierto punto. Naturalmente, no podía tomar una decisión inmediata sobre un asunto así. Pero pronto, Edeguan le transmitió la noticia al anciano supremo Cao Wenfei. En el Palacio Inmortal, quien más aprecia a Wookiee y más confía en él es probablemente Cao Wenfei. Hasta cierto punto, incluso podría decirse que confía más en Wookiee que en Edeguan, el señor del Palacio de la Espada. Cuando Wookiee se casó, Cao Wenfei también acudió a la estrella Cancon para ayudarlo. Desafortunadamente, ante el impulso generado por la montaña Ruoyun, no pudo evitar la tragedia. Sin embargo, pase lo que pase, Wookiee nunca olvidará tal favor. Tu pequeño muchacho, ¿lo que dijiste es verdad o mentira? Tan pronto como entró al Palacio de la Espada, Cao Wenfei no podía esperar para preguntar. Wookiee hizo una leve reverencia y saludó a Cao Wenfei, luego respondió: no me atrevo a engañar al gran anciano. Además, sabrás si es cierto o no cuando llegue el momento. ¿Cuándo nos vamos? Cao Wenfei era una persona de carácter irascible, por lo que preguntó directamente con impaciencia. Las cosas son más complicadas de lo esperado, así que aún tengo que esperar una oportunidad. Negando con la cabeza, Wookiee respondió en voz baja. ¿Oportunidad? ¿Qué oportunidad? Señor Ruo, siguiendo sus instrucciones, la lista ha sido seleccionada, hay 11 personas en total. ¿Qué debemos hacer ahora? Después de entregarle la lista a Ruo Yun-san, Yang Xiuchuan no pudo evitar preguntar nuevamente. Tomando la lista y mirándola, Ruo Yun-san dijo con calma: tú y Chengxin han intentado contactar a esta gente, no necesitas ser demasiado explícito, pero el significado debe ser comprendido. Por supuesto, no hay necesidad de preocuparse demasiado, aún debemos esperar una oportunidad antes de poder actuar de verdad. ¿Qué oportunidad? Preguntó Yang Xiuchuan desconcertado. Mirando hacia arriba, Ruo Yun-san respondió con calma: estoy esperando una gran victoria. Cuando ganemos la batalla en la estrella Kankion, será el momento de adentrarnos en la tierra del caos. Ante el interrogatorio de Cao Wenfei, Wookiee respondió simplemente. Mirando a Wookiee, Edeguan dijo lentamente: si no haces ningún movimiento, ¿realmente estás seguro de que Kankion Xin ganará? ¿Sí? Sin dudarlo, Wookiee respondió con decisión. Así como ellos creen en mí, yo también creo en ellos, esta es una guerra que concierne a la supervivencia de todos los seres humanos, así que necesitamos creer aún más en todos. Además, siempre creo que, el bien prevalecerá sobre el mal. Capítulo 1119 Plan de decapitación Estrella del Cielo. La guerra lleva casi medio mes en curso. El ejército de la corte celestial ha aumentado a 500.000 hombres y ha lanzado decenas de ataques. Sin embargo, la situación sigue estancada. Por muy fuerte que sea la ofensiva de la corte celestial, Xi Junjin siempre puede liderar a los maestros de la estrella Kankion para defenderla con firmeza. Por supuesto, de hecho, si solo existiera la estrella del cielo, sería imposible defenderla incluso con el continuo aumento de tropas del cielo. Pero poco después de que el cielo comenzó a atacar la estrella del cielo, el reino demonio comenzó a enviar tropas, inmovilizando a la mayoría de las fuerzas del cielo, lo que estabilizó la situación. La fuerza de 500.000 guardias es en realidad mucha para Cancon Star. Desafortunadamente, debido a la influencia de muchos factores, todos en el Esky Star estaban ansiosos por luchar, y la resistencia que mostraron en la batalla fue mucho más allá de la imaginación de cualquiera.
Aunque a juzgar por la situación actual, el cielo aún tiene la iniciativa, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que cuanto más se alargue, más desventajoso será para el cielo. La corte celestial tiene la ventaja, pero no ha podido capturar una pequeña estrella en el cielo durante mucho tiempo, lo que en sí mismo afectará su moral. Cuanto más se prolongue, más baja será la moral. A medida que un bando se fortalece mientras el otro se debilita, la balanza de la victoria o la derrota puede fácilmente desequilibrarse. Es más, este ataque a la estrella celestial fue forzado por el emperador del cielo, y no había explicación alguna para el inicio de la guerra. Si se lograba una victoria contundente, estaría bien. Sin embargo, una vez que se desencadenó una guerra prolongada, inevitablemente causaría descontento en la corte celestial. Ya sabes, en la mente de todos, el verdadero enemigo del cielo es el reino de los demonios. Cuanto más se prolongue, más voces habrá en el cielo pidiendo la retirada de las tropas. La corte celestial nunca ha sido una entidad monolítica. Hay muchas cosas que ni siquiera el emperador del cielo puede suprimir por completo. En tales circunstancias, el comandante del ataque a la estrella Kankion pronto recibió la orden secreta del emperador del cielo, que le exigía capturar la estrella Kankion en un plazo de 10 días. Tras leer en silencio el decreto secreto 3 o 4 veces, el señor estelar Ulin no pudo evitar suspirar levemente. De inmediato ordenó reunir a todos los maestros de nivel señor estelar del ejército. Atención, llevamos medio mes atacando una simple estrella Kankion, pero aún no hay progreso. Esto ha causado el descontento del emperador del cielo, su mirada recorrió lentamente a todos, y el señor de la estrella Ugurin continuó. Si seguimos luchando así, me temo que en un mes más, no podremos capturarla. Así que, les pido que se arriesguen y trabajen juntos para matar a Xi Junin. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos quedaron en shock. Lo que el señor estelar Ulin quería decir con esto era que quería que se abrieran paso a la estrella Kankion y asesinaran a Xi Junin en su estrella natal. Sería una apuesta realmente peligrosa. Si no tenían cuidado, incluso los maestros del reino de los señores estelares, como ellos, morirían en masa en la estrella Kankion. Ulin, no es que no queramos ayudar, pero también hay muchos maestros en la estrella Kankion, y también hay muchos señores estelares. ¿Qué tan fácil es atacar y matar a Xi Junio? Sí, por no hablar de los demás, el maestro de la espada Meisan por sí solo está mucho más allá de nuestro alcance. Se rumorea que Wu-Ki se encuentra ahora en la estrella Kankion. Cuando la corte celestial lance un ataque masivo, Wu-Ki no reaccionará debido a su estatus. Pero si irrumpen en la estrella Kankion para atacar y matar a Xi Junin, la cosa cambiará. Agitando las manos para silenciar las voces de la multitud, el señor estelar Ulin dijo: no se preocupen, acabo de recibir un informe secreto de que Wu-Ki no está en la estrella celestial. Además, el señor estelar Yongyi y el señor estelar Xiuchuan también siguen retenidos en la región de la estrella oscura. Ahora es el momento en que hay menos maestros en la estrella celestial, así que podemos implementar el plan de decapitación. ¿Hablas en serio? Al escuchar esto, el ánimo de todos se levantó de repente y preguntaron repetidamente. Durante mucho tiempo, aparte de Wu-Ki, los maestros más famosos de la estrella Kankion fueron solo Ye Chengxin, Yang Xiuchuan y Xi Junin. Si estas personas realmente no estuvieran allí y solo Xi Junin estuviera solo, habría una posibilidad real de un asesinato exitoso. Claro que me lo tomo en serio. Asintiendo, el señor estelar Ulin dijo con voz profunda. Ahora, la estrella Kankion parece estar llena de espíritu de lucha, pero en realidad, solo depende del impulso del regreso de Wu-Ki. Ahora que Wu-Ki no está, y el señor estelar Yongyi y sus hombres tampoco, mientras podamos matar a Xi Junin, la estrella Kankion se derrumbará sin luchar. En ese momento, serás el primero en ganar esta batalla. Al oír esto, todos finalmente se conmovieron. Entre los maestros del reino del señor estelar, no se les considera los mejores, de lo contrario no los habrían enviado aquí. Para ellos, mientras haya suficientes recursos, su fuerza sin duda mejorará, y además están inextricablemente vinculados con las fuerzas que los respaldan. Este crédito, naturalmente, es extremadamente tentador.
Puede que no tengan confianza para enfrentarse a Urukio y Echengxin, pero si unen fuerzas para matar a Xi Junjin solos, sus posibilidades serán mucho mayores. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a una oportunidad tan lucrativa? Al ver el entusiasmo general, el señor estelar Ulin habló con voz profunda. Mañana temprano, lanzaré otro ataque contundente contra la estrella Kankion. Por la noche, el enemigo estará exhausto. Aprovecha la oportunidad para ejecutar el plan de decapitación. Si logramos matar a Xi Junjin, esta batalla estará ganada. En el cielo estrellado, una figura vaga vagaba silenciosamente por el campo de batalla. Si hubiera habido algún experto de nivel Star-Lord cerca, habrían descubierto que las almas en el campo de batalla estaban siendo devoradas en silencio. Desafortunadamente, en una guerra de alta intensidad hay bajas por todas partes, por lo que pocas personas pueden notar tales anormalidades. Además, cuando el oponente atacaba, siempre evitaba deliberadamente la ubicación de los maestros del reino del Señor Estelar, lo que naturalmente hacía que fuera más difícil ser detectado. La figura borrosa se humedeció los labios y soltó una risa burlona. Tras devorar todas las almas del campo de batalla, desapareció silenciosamente en el vacío. Ese día, la ofensiva del cielo fue particularmente feroz. Solo en esta batalla, las bajas en ambos bandos ascendieron a decenas de miles. Para él, fue simplemente un festín. Lo que es aún más interesante es que cuando devoró el alma esta vez, pudo sentir fácilmente que los maestros del reino del Señor Estelar, que originalmente estaban a cargo del campo de batalla en el cielo, parecían haber desaparecido juntos. Tal anormalidad le hizo inmediatamente consciente de que algo grande estaba por suceder. En comparación con las almas de estos soldados ordinarios, las almas de los Star-Lords eran el verdadero tónico para él. Y ahora, parece que la oportunidad está justo frente a nosotros. En silencio, la vaga figura también se movió silenciosamente hacia la estrella del cielo. En la oscuridad de la noche, un aura aterradora surgió repentinamente de la estrella Kankion, y el centro de la explosión fue el palacio Kankion, donde se encontraba Xi Junjin. En un instante, la intención asesina fue tan abrumadora que casi en un instante, toda la estrella del cielo se despertó. Capítulo 1120. Plan perfecto, ataque furtivo. Además, fue un ataque sorpresa lanzado por varios poderosos señores estelares. Incluso Xi Junjin fue sorprendida. Pareció que, en un instante, la oscuridad se desvaneció, revelando una aterradora intención asesina. El palacio del cielo casi se derrumbó en un instante. Sumido. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme poder estelar estalló de repente, como si todas las estrellas del cielo hubieran despertado en ese momento. Esta es la estrella del cielo que pertenece a Xi Junjin. El poder de su estrella natal se despertó de repente, y en ese momento parecía como si toda la estrella bajo sus pies se hubiera fusionado en una con Xi Junjin. Abierto. Una feroz intención asesina brilló en sus ojos, y cuando levantó su mano, una aterradora palma gigante de repente abofeteó el ataque del oponente. Manos que recogen estrellas. Xi Junjin abandonó todos los demás poderes mágicos y centró toda su atención en la investigación de la mano recolectora de estrellas, creando así este poder mágico más fuerte que es invencible en el mismo reino. Con la bendición de su estrella natal, incluso el ataque combinado de varias potencias del reino del Señor de las Estrellas fue bloqueado por Xi Junjin. Xi Junjin, prepárate para morir. Con una repentina sacudida, el cuerpo del señor estelar Ulin se hinchó y se transformó en una gran bruja. El vudú verde oscuro llenó todo el palacio Kankion. Esta vez, el plan de decapitación contra Xi Junjin fue planeado por el señor estelar Ulin, y, naturalmente, él también tomó la iniciativa. De hecho, solo así pueden estos maestros del señor estelar colaborar. De esta manera, las posibilidades de asesinar a Xi Junjin serían naturalmente mucho mayores, pero al mismo tiempo, los riesgos también serían mucho mayores. Se puede decir que el señor estelar Ulin ya ha apostado la victoria o la derrota de esta guerra en esta batalla. La única buena noticia fue que lo que encontraron cuando entraron al palacio Kankion fue, como se esperaba, solo Xi Junjin.
Wu Qi no estaba allí, y Ye Chengxing y Yang Xiuchuan tampoco estaban allí, lo que inmediatamente les dio a todos un impulso de confianza. En una fracción de segundo, todos siguieron al señor estelar Wu Lin y lanzaron un segundo ataque. El cielo se cae y la tierra se parte. Incluso con el poder de su estrella natal, Xi Junjin fue incapaz de resistir el ataque conjunto de tantos maestros del reino de los señores estelares. De hecho, de no ser por su estrella natal, un solo golpe habría bastado para matarlo. Se puede decir que en un abrir y cerrar de ojos, Xi Junjin se vio obligada a enfrentarse a una situación desesperada. Sin embargo, lo que inquietó a Wu Lin Star-Lord fue que incluso en este punto, no podía haber ningún miedo en los ojos de Xi Junjin. Wu Lin, después de todo estás ansiosa. El suelo ya se había derrumbado y todo el palacio Kankion estaba casi reducido a ruinas, pero incluso había un toque de desdén y sarcasmo en el rostro de Xi Junjin. Xi Junjin, no finjas. Wu Qi, Ye Chengxing y los demás no están aquí. No puedes quedarte solo en la estrella Kankion ahora mismo. Si te matamos, podemos ganar sin luchar. Con un resoplido frío, Wu Lin Star-Lord habló con gravedad. El señor estelar Wu Lin es bueno usando vudú. ¿No se dio cuenta de que ya estás envenenado? En la oscuridad de la noche, una voz fría sonó de repente, lo que hizo que Wu Lin Star-Lord y los demás sintieran que sus corazones se apretaban de repente. Ada Hue. En un instante, el señor estelar Wu Lin reaccionó de inmediato. Casi al mismo tiempo que hablaban, todos, incluido el señor estelar Wu Lin, no pudieron evitar sentir un ligero mareo. Aunque no parecía grave, sin duda confirmaba lo que decía la otra parte. Realmente habían sido envenenados. La fuerza de Xuan no era muy grande, y ni siquiera había entrado en el reino de Star-Lord. Pero cuando se trataba de usar veneno, no tenía rival en el mundo. Hay muchos maestros en este mundo que son buenos usando veneno, pero la mayoría son como Wu Lin Star-Lord, quien usa el veneno como medio auxiliar y poder mágico. Sin embargo, Xuan realmente usa el veneno como su método. Aunque aún no ha entrado en el reino de Star-Lord, incluso maestros como Wu Lin conocen claramente el nombre de Fairy Hue debido a su terrible método de envenenamiento. Ya cuando Xuan todavía estaba en Mei-san, surgieron noticias de que Xuan había envenenado y asesinado a dos potencias del reino Star-Lord ella sola. Con la fuerza del señor demonio, pudo envenenar y matar a un señor estelar. Esta capacidad de luchar por encima de su nivel era suficiente para sorprender a cualquiera. Claro que, después de todo, la fuerza de Xuan es un defecto. Al enfrentarse a un poderoso señor estelar, a menos que se hubiera preparado con antelación, le sería difícil envenenarlo rápidamente. Precisamente por eso, aunque el señor estelar Wu Lin sabía que Xuan estaba en la estrella Kankion, no se lo tomó demasiado en serio. Pero lo realmente horrible fue que se dio cuenta de que había sido envenenado justo después de realizar el movimiento. ¿Sabías que vendría?, preguntó con voz profunda y un sabor amargo en la boca, el señor de las estrellas Wu Lin. Tal plan fue solo una idea improvisada, y nunca lo reveló. Todos los señores estelares que participaron en el plan están aquí ahora. Estas personas tienen vínculos estrechos con la corte celestial, y no hay posibilidad de traición. Pero si alguien no hubiera filtrado la noticia, ¿cómo podrían Xi Junjin y Xuan adivinar que estaba planeando un ataque sorpresa? Señor estelar Wu Lin, te sobreestimas. Con un dejo de desprecio en la mirada, Xi Junjin dijo con calma. Señor estelar Wu Lin, creo que has olvidado que el maestro Rudo está con nosotros ahora. Si eres un maestro, si eres Yun-san. Este simple nombre despertó por completo a Wu Lin. Sin omisiones en la planificación. Podría ser imposible para otros adivinar su plan, pero si la persona a la que se enfrentaba era Ruo Yun-san, entonces nada sería imposible. Ruo Yun-san era quien mejor conocía el temperamento del emperador del cielo, por lo que no le fue difícil adivinar que éste emitiría una orden secreta para terminar la batalla cuanto antes. Por ello, era natural que revelara deliberadamente sus defectos y se dejara llevar por la trampa. Pensando en esto, Wu Lin Star-Lord renunció a su último resquicio de suerte y dijo con frialdad. Aunque lo hayas adivinado, ¿y qué? Wu Qi no está aquí, y Ye Chengxing y Yang Xiuchuan tampoco están. Si unimos fuerzas, incluso si lo envenenan, no podrás detenerlo.
La fuerza es fuerza, y los llamados cálculos son solo un medio para reducir la brecha en la fuerza cuando estás débil. El señor de la estrella Wulin puede estar seguro de que Wookiee, Chengxing y otros no están en la estrella Kamkon, por lo que tiene la ventaja de la fuerza absoluta y aún puede derrotarlos por la fuerza. Sí, Sixi es el único, incluso con Ada Hue, no será tu oponente, pero, ¿qué pasa si añadimos al ancestro del alma inmortal? Con un brillo en sus ojos, Xi Hunying dijo con voz profunda. Antepasado del alma inmortal, en este momento, ¿por qué no apareces? Antepasado del alma inmortal. Estas 4 palabras de repente hicieron temblar violentamente el corazón de todos. Aunque el ancestro del alma inmortal parece haber desaparecido con el paso de los años, ¿quién puede olvidar esta aterradora existencia? Si Wookiee no hubiera actuado personalmente y traído al ancestro del alma inmortal de regreso a la estrella Kamkon, quién sabe cuántas personas habrían muerto. Sin embargo, todos saben que el ancestro del alma inmortal se vio obligado a venir aquí, y tras la partida de Wookiee, rompió su juramento y se marchó. ¿Cómo podría ayudar de nuevo a la estrella Kamkon? Sin embargo, antes de que estos pensamientos pudieran venir a mi mente, una risa siniestra de repente resonó en el vacío. Jejeje. Xi Hunying, ¿cómo supiste que el antepasado estaba aquí? La vaga figura que se acercó silenciosamente a la estrella del cielo en el cielo estrellado era naturalmente el ancestro del alma inmortal. Sin embargo, el ancestro del alma inmortal nunca había contactado con Xi Hunying ni con los demás. Ahora que Xi Hunying lo había revelado, el ancestro del alma inmortal también sintió curiosidad. Si la predicción del maestro es correcta, mientras haya guerra, tú, ancestro del alma, sin duda estarás allí. La batalla en la estrella celestial ha atraído la atención mundial. A menos que tú, ancestro del alma, ya no necesites devorar almas, sin duda no te la perderás. Sus ojos se posaron en el ancestro del alma inmortal y Xi Hunying respondió con calma. Aunque el señor Ruo Yunsan no está en la estrella Kamkon, ya lo ha tenido todo en cuenta. Ahora que hemos unido fuerzas con el señor Ruo Yunsan, podemos experimentar verdaderamente el aterrador poder de este hombre que lo ha planeado todo. El color de la sangre se condensó lentamente, y el ancestro del alma inmortal arqueó las cejas y dijo con voz fría. El ancestro no tiene nada que ver con la estrella del cielo. Incluso si lo tuviera, ¿cómo te atreves a decir que el ancestro te ayudará? Si Wookiee no hubiera regresado, el antepasado, naturalmente, no nos habría ayudado. Pero ahora que Wookiee ha vuelto, si el antepasado no nos ayuda, ¿acaso tenemos que ayudar a la corte celestial y al emperador Donghua? Preguntó Xi Hunying lentamente. Esas palabras de repente hicieron que las cejas del ancestro del alma inmortal se crisparan. Sí, en realidad no le agradaba mucho Wookiee, pero comparado con Wookiee, su odio por el emperador Donghua era tan profundo que ni toda el agua de la Vía Láctea podía eliminarlo. Aunque su fuerza mejoró extremadamente rápido, todavía estaba lejos de ser suficiente en comparación con el emperador Donghua. En esta situación, una vez que Wookiee se convierte en enemigo del emperador Donghua, no hay necesidad de considerar qué bando elegirá. Gran maestro, Wookiee y yo le debemos un favor por el asunto de la hermana Zhou. Pase lo que pase, debemos corresponderle. Mirando al ancestro del alma inmortal, Suan dijo. Wookiee me pidió que, si el gran maestro viene, le llevara un mensaje, dijo que, si el ancestro está dispuesto a ayudarlo, tiene la manera de lograr que devore más almas, e incluso que dé el último paso en el camino de las almas y se convierta en la existencia suprema del mundo. Solo así podrá demostrarle al mundo y al emperador Donghua que el camino de las almas no es erróneo. Después de escuchar esto, el ancestro del alma inmortal se conmovió verdaderamente. Aunque su fuerza ha ido mejorando con los años y siempre cree que no ha tomado el camino equivocado, eventualmente se sentirá impotente cuando se enfrente a la espada del cielo del emperador Donghua. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, comprendió vagamente en el fondo de su corazón que tal vez nunca sería capaz de derrotar al emperador Donghua en su vida. Pero las palabras de Wookiee de repente le dieron una esperanza real. Aunque la relación de Wookiee con él no era muy buena, después de tantos años de lucha, también entendió que Wookiee definitivamente no era el tipo de persona que hablaba sin pensar.
Al igual que cuando Wookiee lo trajo al reino de la prisión oscura, esta vez, quizás Wookiee también podría traerle cambios mayores. Solo por este punto, no hay razón para que no esté del lado de Wookiee. Con la mente acelerada, el ancestro del alma inmortal habló con voz profunda. Interesante. Confiaré en él una vez más. Tomaré las almas de estos lacayos de la corte celestial. El cierre endurece el tono. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.